Ok. Bueno, pues comenzamos la última mesa redonda de hoy, que es combatir el racismo y la extrema derecha, una lucha urgente. Tenemos como ponentes estará Dai Sombra, que es aquí activista de mujeres brasileiras contra el fascismo. Tenemos online a Víctor Fernández de Mars 21 desde Los Ángeles. Y finalmente estoy yo, que Paco, de aquí de UCFR de Cataluña, perdón, de UCFR, de Mars 21 de Cataluña. Y bueno, teníamos un cuarto ponente que era Magda Mustay, que es la activista de UCFR, que no ha podido estar con nosotros, así que seremos tres personas para hablar del tema de cómo combatir al racismo y a la extrema derecha. Entonces, primero que nada, daré la palabra a Dai. Buenos días. Hola, buenas, gracias. Eh, Agradezco a todas las personas envolvidas en este evento para que se haga posible. Sabemos que espacios así de charlas, reflexiones, intercambio es muy importante. Eh, yo empiezo siempre saudando Exu Laroye, que es el grande comunicador, y como yo estoy aquí en representación de mujeres brasileñas contra el fascismo como una comunicadora, yo le pido permiso para que mis palabras lleguen con verdad, coherencia. Eh, y también pido un saludo también a Nhansan e Parreoiá. Esta semana foi su día dentro de las espiritualidades afro-brasileñas de lo cual hago parte. Y Nyansan tiene una energía femenina muy grande, muy potente, de renovación, de trascendencia, de resistencia, de resiliencia, que es algo que creo que estamos luchando bastante. Y menciono esto para también mencionar el Levante de Mujeres Viva Brasil, que está ocurriendo hoy a la raíz de una serie de feminicidios que han ocurrido en los últimos días en Brasil. Y para mí es un reflejo también de la extrema derecha, porque la extrema derecha, cuando viene con su pensamiento conservador, van quitando derechos. Y los derechos de las personas que más sufren son los derechos de las mujeres, de las personas vulnerables y de las personas negras. Y entonces hablar para mí de Ollá, hablar para mí del Levante Negro que está hablando, también es hablar un poco de la política que hemos estado en Brasil durante los últimos años, enfatizando aquí mi felicidad de que este señor esté en la cárcel y que así siga, y todas las personas que han intentado hacer un golpe en Brasil, por fin, la primera vez que en Brasil golpistas van a la cárcel y eso es para conmemorar. Pero también hablo de las consecuencias de esto, ¿no? Hablamos de Brasil, que ha estado ahí, en la extrema derecha, flertando con el conservadorismo, con la quitación de derechos básicos, con la tentativa de eliminación de los derechos humanos. Y cuando esto se va políticamente, se queda el olor, se queda la rencina, se queda todavía el sesgo de estos pensamientos. Y estos pensamientos pues envolven a las personas, y aquí aún que al momento de hoy hemos recuperado la democracia, todavía se hay todavía un reflejo de lo que es tener la extrema derecha en el poder. Y esto es una cosa muy peligrosa, es flirtear con algo que estamos hablando de vida o muerte. Y entonces por eso que para mí empiezo desde ahí, desde esta reflexión, porque hemos tenido esta experiencia, sabemos cómo está también aquí. No estamos flirteando, estamos ya con un pie dentro y tenemos que hacer fuerza para que los dos pies no estén, porque salir de ahí es una batalla muy difícil, muy complicada, y,
y con sus nuances, ¿no? No es solo recuperar la democracia como Brasil recuperó, pero luego después es tentar recuperar el pensamiento crítico de la población, el pensamiento crítico de las personas, y eso es una de las partes bastante complicadas. Con esto también me gustaría hacer este hincapié, ¿no? Porque cuando hablamos de derechos y vulnerabilidades, estamos hablando de cuerpos específicos. Estamos hablando de personas migrantes, personas negras, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de personas a lo mejor que no tienen el apoyo específico para algunos trastornos psicológicos, porque no son legitimados por el Estado, no son cuidados por el Estado. Me gustaría de enfatizar también, me parece que fue en Almería o Málaga, me corrigís si estoy equivocada, al día 25 falleció una persona senegalesa que llamó 2 veces al 112 y no fue atendida. Le han dicho, coja un taxi, venga o tómate un ibuprofeno. Y esto para mí está muy ligado al sesgo racial, porque al llamar, o sea, yo he vivido esto en otras experiencias de mi vida. Cuando hablan con una persona y nota que su entonación es extranjera, pues la negligencia, la violencia empieza desde ahí. Entonces a mí también me gustaría hablar de eso, traer esto para acá, desde este pensamiento de cómo se puede normalizar cosas absurdas cuando dejamos que la extrema derecha se instale. No es como, son tantas cosas absurdas ocurriendo cada día sin ningún tipo de movimiento que llega un momento que normalizamos cosas que no deberían ser. Entonces, por eso que yo creo que hablarlo, pensarlo, refletir, confrontar sobre lo que es el racismo, lo que es la extrema derecha, o cómo hacer para combatir o resistir, porque ahora estamos en momento de resistencia y que no entre para que no sea un combate, porque cuando hablamos de este combate, se puede combatir con reflexiones en espacios académicos, pero habrá muchas personas que van a combatir con su propio cuerpo, que van a combatir con su propia vida, porque es esto lo que pasa muchas veces, las violencias que vivimos, que puede haber un efecto psicológico, porque tenemos que hablar también de la salud de las personas que viven diariamente el racismo, la discriminación, pero también estamos hablando de la violencia física también, porque la extrema derecha, ella atraviesa nuestro cuerpo, el racismo atraviesa nuestro cuerpo, para allá del nuestro psíquico también, entonces es todo este atravesamiento, entonces para mí es nada, quería empezar un poco solo exponiendo eso, pero entender que es nuestro cuerpo que está en lucha, el cuerpo de muchas personas que está en lucha. Y cuando hablamos de integridad física, mental, psíquica, tenemos que hablar de estas personas también. De momento es esto, gracias. Muy bien, podemos pasar a la persona que está esperando online. Para mí, Sí, sí, ok, ¿me pueden escuchar? sí, sí. Ok. Y quiero reiterar una cosa que acaban de decir, es de que tenemos que organizar y luchar ahora antes de que la derecha tenga poder, porque si no es otro tipo de cosas que pasan. Y eso es lo que nos estamos pasando aquí en los Estados Unidos con Trump. ¿Sabes qué? Quiero hablar un poquito de por qué en 2008 tuvimos a alguien como Obama, que era el primer presidente afroamericano, y ahora tenemos a alguien como Trump. Y eso es muy importante porque en hablar de eso necesitamos hablar del neoliberalismo. Y el sistema capitalista que tenemos, especialmente la forma de organización del neoliberalista, que cuando no hablamos de eso es porque sigue el neoliberalismo um, y las temas económicas que están pasando en este país, porque
los dos demócratas y republicanos siguen empujando a sistemas neoliberalistas, como bajando los impuestos a los ricos, bajándole, ¿cómo se dice?, dinero a los servicios y también en formas anti-unionistas y también en ataques inmigrantes. Eso viene de los dos lados. Y la razón por qué tenemos a Trump ahora, cuando tuvimos a alguien como Obama antes, es porque Obama y los demócratas también no han arreglado las cosas que pasan por el neoliberalismo a la grande gente trabajadora en los Estados Unidos, porque no están de nuestro lado, están del lado de los ricos. Y eso ha abierto la puerta a la derecha, porque ellos sí hablan de las cosas económicas cuando los demócratas no pueden, porque ellos no tienen solución. Para la derecha, la solución de todos estos problemas económicos que tiene la gente es atacar a los inmigrantes, atacar a afroamericanos aquí en los Estados Unidos, atacar a la gente trans y diciendo que estos son los problemas. Y porque los demócratas no han defendido en eso, no han defendido a ese tipo de gentes en forma económica, solo en forma moralista, es porque mucha gente se ha traído a las ideas de Trump. Y eso está cambiando un poco sí, un poco no. Entonces, Trump llegó y la única cosa que ha sido común en todas las cosas que ha hablado él es el racismo y los ataques contra los inmigrantes. Así ganó. Así ganó la primera vez, así ganó la segunda vez. Y también bajarle los impuestos a los ricos, que en realidad eso solo era un poquito de porque la gente votaron, la mayoría es por el racismo. Y por eso él ha estado con estos ataques así tan brutales, pero eso tan, ¿cómo se dice?, públicos. Porque en realidad Biden estaba deportando agentes, pero no lo hacía a lo público, se hacía así bien como se dice, a escondidas, una aquí, una persona aquí, pero lo grande. En realidad, la diferencia de Trump y Biden es de que los dos están deportando, solo que Trump hace su show, porque así es, pero también para seguir, ¿cómo se dice?, seguir con el racismo, seguir con la promesa de ser anti-inmigrante y enseñarlo. Lo que pasa y lo que está pasando históricamente ahorita en los Estados Unidos es porque Trump siempre va a hacer algo a lo público y el racismo se va a hacer a lo público, es que estamos viendo la organización por primera vez de gente con un movimiento en contra de las deportaciones en una vez que nunca hemos visto aquí en los Estados Unidos. Cuando yo he estado organizando por 20 años, esta es la primera vez que he visto gente. Normalmente las deportaciones pasaban y como que nosotros es lo que pasa porque es la ley y estamos organizando un movimiento de legalización para la gente, pero es como un costo del negocio, ¿no? En una forma de decir, porque no podíamos pensar la idea, hasta los activistas, que nosotros podemos pagar deportaciones, que nosotros podemos confrontar al sistema racista que es el Departamento de Homeland Security o ICE. Y eso es lo que está pasando ahorita, que es lo que están viendo. Y lo que empezó en realidad aquí en Los Ángeles es que la gente estaba organizando antes de que empezaran las primeras así grandes redadas en sistemas de respuesta rápida, que cuando pasa una organización, que pasa una redada, la gente viene y normalmente es para ver, para documentar, para tratar de ayudar a la gente que está ahí y también para enseñarle a la migra, que así lo llamamos a ICE, que hay gente ahí que no lo van a hacer así escondido. Y ese sistema, cuando fue la primera grande redada aquí en junio, la que estaba haciendo todas las noticias, que tenían los tanquecitos esos,
es lo que sirvió. Y eso empezó un movimiento así, donde mucha gente vino y por como 2 meses estaban protestas aquí en Los Ángeles. Vieron la protesta así grande donde quemaron los Wemos y se hizo empezaron a crecer en todos los vecindarios aquí en Los Ángeles su propia organización de respuesta rápida. Yo organizo en una aquí en Cypress Park. Conocemos como 500 personas que estamos conectados y cada vez que ICE viene ya se sabe y hay gente que responde. Yo he respondido, hasta gente que sigue los carros de ICE, de la migra, para que no se sientan así cómodos. Y hay un Home Depot aquí donde cada día hay como 20 personas en la mañana que viene y está patrullando ahí por si viene ICE. El Home Depot de Cypress Park, donde estamos nosotros organizando, solo han hecho redadas 2 veces y para hacer una redada tiene que traer como 50 personas oficiales y la última vez agarraron como 5, que en realidad agarraron gente, pero no muchas, porque saben ellos que tienen que organizarse mucho para venir y si vienen en un carro o 2, ahí los hemos sacado. Y esto está pasando en todo el país. Trump va de ciudad en ciudad. Por ejemplo, fue a Nueva York y hace como una semana había como 100 agentes de ICE en un garage y la gente se dio cuenta y de repente vinieron cientos de personas y tanto que ICE no pudo salir de esa estructura de estacionamiento. Y tuvieron que traer como más de 100 policías de Nueva York, NYPD, para tratar de sacar a la gente. Y esto está pasando día en día. Está pasando en Nueva York, ha pasado, una vez vinieron a Canal Street, y yo no sé si, como hace como un mes, y la gente solo se organizó y lo sacaron. He visto en Rochester, donde vinieron tras dos trabajadores, y como más de 100, 200 personas vinieron, y alguien les ponchó las llantas, entonces tuvieron que caminar y luego tuvieron que regresar para los carros. En Charleston, que es yo no sabía que Charleston había tantos inmigrantes y ni sabía que iban a luchar. Y ahí hemos visto videos de gente confrontando a ICE con carros ¿cómo se dice? Los sacan, creo que una persona trataron de venir a su casa. Y porque allá en Charleston es un estado más derechista, la gente puede tener pistolas y se sacan pistolas a la migra y les dicen salte de mi propiedad y ahí se tiene que ir yendo. New Orleans ha sido destacado esta semana y hay gente que está organizando y respondiendo. Portland, yo no sé si vieron en Portland, donde cada día tienen una protesta enfrente del edificio de la migra, es donde han tenido más cosas más creativas, es donde tuvieron el disfraz ese del sapo, que es inflable, y tuvieron como protestas de disfraces así inflables para enseñar qué tanta ridiculez es Trump haciendo esas cosas. En realidad, él está diciendo que todas las ciudades han sido atacadas, que estamos quemando todo, que hay mucha violencia y en realidad no hay. Él está viniendo y atacando a la gente. Pero gente se está organizando y está organizando en esta forma de respuesta rápida en cada comunidad. Entonces, no es como si ha sido fácil para él. Y en realidad, él estaba diciendo, voy a deportar a 3,000 personas cada día y la realidad ha sido que ni ha podido llegar allá. Por primera forma, no es como si tiene el sistema de deportar tanta gente. Y también cuando lo que tienen es de que tienen un sistema de que han agarrado gente, le dan $50,000 a una persona cuando se contratan por ICE, pero no tiene mucha gente que quiere hacer este trabajo. Es duro y cuando tú vas a una comunidad ya te están gritando en 2,000, como 200 personas, te están diciendo que te largues, que eres un nazi, que en realidad son con lo que hacían los nazis. Mucha gente no quiere trabajar por ellos.
Y como digo, esto nunca lo he visto. Es un cambio político. Tanto que hasta ahora Trump no está popular en el tema de inmigración. Y hemos cambiado, y como siempre hacen los movimientos de inmigración, como la población entera de los Estados Unidos ahora está pro-inmigrante, antes estaban anti-inmigrante. Ahora, para terminar, yo no sé si han visto el Mamdani, que ganó la alcaldía en Nueva York, contra todo el racismo antimusulmán, y hasta él decía que no apoyaba a Israel. Pero ya sabemos, es un demócrata. Va a ser como, para mí yo pienso que va a ser como ellos. Sí, dice las cosas buenas, pero ahora que está en poder, yo no sé si va a ser en eso. Pero nos enseñó una cosa muy importante que hasta Trump está hablando de la afordabilidad, porque él está hablando de los sistemas económicos, de gente, no, la renta está muy alta, ¿cómo se dice? Tenemos la inflación aquí, la comida, algunas veces es el doble en lo que estamos pagando antes. Y también los sueldos todavía son bajos. Es muy difícil vivir aquí en los Estados Unidos para muchísima gente. Y ese es el país que dice que es el más rico del mundo. Y ahora empezaron a hablar por Mamdani y por su campaña en los medios sobre la afordabilidad, de qué tan dura es la vida, que se tiene que hacer algo. Hasta Trump estaba diciendo, yo soy el presidente de afordabilidad, pero luego dijo que la afordabilidad era un hoax, un chantaje. Pero inmediatamente cuando pasó eso es porque teníamos el shutdown, el gobierno había parado porque no tenían un budget, no sé cómo se dice en español. Pero cuando estaba pasando eso, los demócratas es cuando pararon el paro y empezaron, ya siguió el gobierno y empezaron a hablar de Epstein, para que no se hable más de la afordabilidad, no se hable más de los sistemas económicos, que están los problemas económicos. Y eso creo que todavía en el movimiento, cuando estamos organizando contra el racismo, necesitamos atar las dos cosas. Porque en realidad eso es lo que quiere escuchar la gente. Que necesitamos los dos, inmigrantes, gente que vive aquí, no importa qué color de piel tiene, de dónde vienes, de lo que sea, todos estamos sufriendo. Y los inmigrantes sufren más. Y eso es para mí lo importante, que no solo tenemos que crear un movimiento antirracista, que luche contra ICE, que organice nuestras comunidades, pero también, y que trae a muchos diferentes grupos, no solo los latinos, pero también atarlo a una lucha contra los problemas del sistema económico, del capitalismo y neoliberalismo que tenemos en esta sociedad. Porque eso es lo que quiere escuchar la gente de los Estados Unidos. Cómo no solo los inmigrantes no son el problema de que tienes de la renta, de todo eso, pero son parte de la solución, porque vamos a luchar junto a ti para tratar de ganar todas estas cosas de este sistema. Bien, muchas gracias, Víctor. Y ahora, a ver un momento, que me ponga aquí un reloj para que no se me pase el tiempo. Muy bien. Sí, Víctor nos ha comentado por qué llegó Trump al poder. En fin, pero primero, antes de entrar un poco en materia, me gustaría hacer un recordatorio. Hace justamente estos días se ha sabido una sentencia contra unos compañeros que ejecutaron una protesta contra el partido fascista Vox en el barrio del Raval. Los fascistas de Vox habían hablado del barrio del Raval como un estercolero multicultural. Las personas organizadas del barrio eh, protestaron contra una visita justamente después de haber hecho estas declaraciones insultantes. La gente de Vox tuvo la cara dura de presentarse en el barrio a vender su veneno fascista y fueron confrontados por los vecinos del barrio.
ha salido una sentencia de que, bueno, al principio les pedían penas de cárcel por delito de odio, que se supone que odiar a los nazis también es delito de odio, una aberración jurídica extraña, pero en fin, no ha habido penas de cárcel, pero sí que ha habido penas de multa para varios activistas y esta es una de las estrategias que está teniendo la ultraderecha en nuestras comunidades, ¿no? No protestes contra nosotros porque primero vas a meterte en problemas jurídicos y aunque salgas bien vas a perder un tiempo y un dinero en abogados y al final igual te llevas una multa que pues he leído en las noticias que eran 3.000 euros, que la verdad es una cantidad bastante importante para una economía normal. Entonces, nuestra solidaridad para estos activistas injustamente represaliados. Y también, perdón, ya que hablamos de Barcelona y del partido fascista Vox, informarte que ahora parece ser que han puesto sus ojos en el barrio de la Marina, en la antiguamente llamada Zona Franca de aquí de Barcelona, donde recientemente también ha habido problemas en este caso, la gente de Vox ha intentado hacer un alegato sobre la inseguridad del barrio, intentaron incluso hacer patrullas ciudadanas, han sido confrontados por la sociedad organizada, por los vecinos del barrio. Pero estamos viendo de que puede ser el siguiente intento de plantar una cabeza de puente aquí en Barcelona, de esta organización fascista. Entonces también nuestra solidaridad también con la sociedad organizada de este barrio y simplemente llamar a que tengamos los ojos en esta zona de Barcelona. Bien, el compañero Víctor nos ha comentado de cómo llegó Trump al poder y Trump llegó al poder, pues él lo ha dicho claramente, había toda una serie de problemas de costo de la vida, de las rentas que son imposibles de pagar, de la gente joven que no puede emanciparse, etcétera, etcétera. Y los partidos tradicionales, y sobre todo de la izquierda más tradicional, no daban respuestas. Entonces, esta es una de las cosas que el fascismo hace, dar respuestas fáciles a problemas complejos, pero que también son siempre respuestas incorrectas, pero que son muy fáciles de comprar por gente que no está politizada. Entonces, lo que también se dice muchas veces, o sea, mientras la verdad se ha puesto las zapatillas, la mentira ha dado la vuelta al mundo. Desmontar todas estas falacias del fascismo requiere exponer datos, exponer una serie de cuestiones, de estadísticas, de puro dato duro que es muchas veces incomprensible, mientras que los fascistas funcionan con eslogans vacíos, pero que quedan muy bonitos. También una de las estrategias que está dando el fascismo es dar una falsa apariencia revolucionaria. También lo hemos visto con Trump. Trump se vendía a sí mismo como un outsider, alguien que no era del sistema, que venía desde fuera del sistema, de rival del sistema, cuando la verdad es que Trump es un millonario. O sea, cosa más del sistema que un millonario, que un empresario no puede haber, pero él se da esta falsa imagen de outsider, de tipo que habla duro, de que dice las palabras que la gente quiere escuchar y que la cual cosa pues engaña a mucha gente. El tema también de que se vende el fascismo como un falso movimiento obrero. Entonces da esta imagen de nosotros estamos con las preocupaciones de la gente de la calle, de la gente trabajadora, cuando miramos un poco todos sus líderes, ninguno de ellos ha trabajado en su vida. O sea, han sido todos niños de papá o han hecho siempre carrera en la política. El caso que tenemos aquí del cabeza del fascismo español, Santiago Abascal, que no tiene ni un solo día cotizado en la seguridad social. Toda su vida ha vivido de chiringuitos y de estar enchufado en distintas organizaciones de la derecha. Entonces, es, es falso esta apariencia también, pero debemos ser capaces de confrontar esta imagen, esta falsa apariencia de gente obrera, gente trabajadora,
Y mientras que desde la izquierda se vende un poco a veces el tema de no, la izquierda es una cosa muy académica, muy de profesores, de catedráticos de universidad, entonces hay que ver cómo revertir esta falsa dualidad, de ver que la izquierda sigue estando implicada en las luchas. Este es uno de las formas de actuar de la derecha, de meter su veneno. También tenemos, aquí tenían las notas, el tema de cómo están llegando a la gente joven con estos mensajes fáciles, pero falsos, y sobre todo con el otro gran caballo de batalla que están teniendo la derecha, la ultraderecha, que es las guerras culturales, ¿no? Es aquello de, no, es que ahora todo es culpa del feminismo, todo es culpa del movimiento LGTBI, todo es culpa de estos movimientos woke, la palabra woke esta que usan tanto, todo es culpa de la gente que estaba antes en el pozo y ahora quieren, oh, que han salido del pozo y tienen derechos y esos derechos te los están quitando a ti, hombre blanco, cristiano, heterosexual. Entonces, este mensaje, por falaz que sea, hay una parte de la gente joven, de gente, incluso los adolescentes que están en esta etapa un poco conflictiva de su vida, donde son muy influenciables a estos tipos de mensajes. Bueno, ellos viven en el tema, las frustraciones propias de esa etapa de la vida. Ahí les pueden enganchar, entonces tenemos que ver cómo confrontar estas guerras culturales. Es un trabajo que tendremos que desde la izquierda plantearnos de ver cómo llegar a estos sectores sociales y en estos discursos que desgraciadamente la ultraderecha maneja muy bien. O sea, la ultraderecha tiene un gran manejo de lo que son redes sociales, un gran manejo de lo que son eslóganes, un gran manejo de lo que son desviar el debate a estas falsas guerras culturales. En fin, ¿qué respuestas podemos dar a esto? Pues eh, las respuestas principalmente es de responder con redes de ayuda mutua, de apoyo mutuo, de movimientos amplios, unitarios, que puedan plantar cara al fascismo tanto allá donde se hace presente en los barrios y confrontarlo, como también generar discurso para neutralizar estos eslóganes vacíos, tener una acción unitaria, tener un análisis constante de sus movimientos, saber dónde se están moviendo. O sea, hay que conocer al enemigo. A veces es muy repugnante leer según qué textos de la ultraderecha, pero es necesario conocerlos. Necesario conocer qué están diciendo los grandes gurús de la ultraderecha moderna, bueno, no sé, como Curtis Yarvin y gente de la nueva ultraderecha, que es lo que están moviendo el discurso más de las guerras culturales y de la cultura de adoración a los grandes millonarios. Entonces es necesario conocer estos mensajes para poderlos neutralizar, exponer la mentira que hay en ellos, pero sobre todo es la acción unitaria, la acción continua, la acción en la calle, en todos los lugares donde la ultraderecha aparezca, para exponerlos como lo que son, como el fascismo de toda la vida, que ahora se ha puesto una máscara más moderna, más casi de ciencia ficción en algunos momentos. No toda esta adoración de los grandes gurús de la tecnología tiene este tinte, ¿no? de modernidad, pero que no deja de ser las mismas camisas pardas de toda la vida, marchando, y que cuando nos queramos dar cuenta puede ser demasiado tarde. Simplemente era esto, y así cabe podemos dar paso al debate y a ver qué sale de entre todos nosotros para añadir a este debate. Gracias. 10 minutos, 22.
Hola, muchas gracias, Dai, muchas gracias, Víctor. No debe ser nada fácil ahora mismo vivir ahí en Estados Unidos. Muchas gracias, Paco. A mí me gustaría dar unos datos, obviamente sin em, contradecir lo que ha dicho el compañero Víctor, pero yo creo que los datos y la demoscopia también es muy importante en materia de votos en la extrema derecha, ¿no? En Estados Unidos, en las últimas votaciones, últimas elecciones para la presidencia, el voto por raza ha sido esencial para la victoria de Donald Trump. Por ejemplo, los afroamericanos de Estados Unidos votaron solo el 8% a Trump y los blancos el 88%. Los latinos votaron un 29%. Los no latinos, los blancos, un 65%. Los blancos son 58, no blancos, bueno, y, así, y los asiáticos solo un 29%. Pero voy más allá porque doy esos datos para que podamos debatirlos aquí, porque obviamente que el tema del neoliberalismo, el tema del capitalismo tremendo en Estados Unidos, de las fintech, obviamente que lo que ha dicho el compañero Víctor es extremadamente importante y lo fue para el ascenso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero quiero hacer hincapié en el tema raza. El voto por nivel de estudios, ¿vale? Que podemos pensar, bueno, aquí no entra el tema raza. Pues claro que sí que entra el tema raza. Incluso los blancos sin educación superior votaron un 67% en Donald Trump. Votos, votos por sexo, ya sabemos que los hombres y blancos básicamente llevaron a Trump a ser presidente. Y hay otra cosa también interesante en cuestión de género. Las mujeres, porque salió mucho en los medios de comunicación, que las mujeres votaron a Hillary Clinton, pero las mujeres blancas sin educación superior votaron un 62% a Donald Trump. Eso sí, las mujeres blancas con educación superior votaron un 45% a Donald Trump. Es decir, las mujeres blancas con educación superior eh, ganaron la votación a Hillary Clinton. Pero hay que ver que un 62% votó sin educación superior, votó a Donald Trump. Y acabo diciendo también que el voto, o sea, el tema raza es muy importante y quería que, si, ¿no? Si tenemos tiempo, pues quería abrir el debate sobre el tema raza en el ascenso de la extrema derecha mundial y no solo el tema capitalista, ¿no? Gracias. Súper rápido. ¿Estás hablando de las últimas elecciones contra Kamala Harris? Sí. Vale, vale. Sí, las anteriores, contra Kamala es peor. Ah, vale, estás hablando de del Trump uno. Vale, vale, vale. Bueno, yo un poco enlazando con lo que dice María y enlazando con lo que decía al final Víctor en su intervención, ¿no? Yo creo que al final digamos, la tarea o el reto muchas veces es eh, cómo, bueno, como hemos dicho, ¿no? Que siempre el racismo es una herramienta para dividir a la clase trabajadora, entonces nuestra herramienta es cómo decirle a esa clase trabajadora
blanca mayoritariamente, ¿no? Hombres blancos, eh, que, que Trump también es su enemigo, ¿no? Que la extrema derecha, cuando amenaza los derechos de las personas migrantes LGTB, ¿no? También está amenazando los derechos de la clase trabajadora blanca. Yo creo que claro, la extrema derecha, el fascismo lo explota, ¿no? Desde, bueno, desde el escenario también bueno, que se ha ido describiendo sobre la mesa, que ha comentado también Paco, y es que yo creo que la extrema derecha, digamos, que cogen un escenario que es verdad, que es real, y luego a partir de ahí, pues empiezan a soltar, a deformarlo y a lanzar mentiras, ¿no? Como que la culpa es de los trabajadores migrantes. Pero es real que pese a los muchos gobiernos progresistas que ha habido, pese a todos los avances que ha habido en materia social, seguimos viendo, ¿no? Como la brecha entre ricos y pobres sigue aumentando muchísimo, las condiciones de vida en general de la clase trabajadora o empeoran o mejoran muchísimo menos de lo que deberían, ¿no? Ahora mismo en España, que es como el motor económico de la Unión Europea, casi, ¿no? Están diciendo, y ¿qué está viendo la clase trabajadora? No lo estamos notando, ¿no? Y eso con un gobierno progresista. Entonces, la extrema derecha yo creo que coge este escenario, ¿no? Y empieza a decir, ¿veis? Pues el problema es la izquierda, el problema son las personas migrantes porque están siendo muy tolerantes, el problema son los derechos LGTBI y todo esto. Entonces nosotros creo que la idea principal es decir, no, o sea, cada vez que la extrema derecha mm, le quita o utiliza a los inmigrantes para atacar, ¿no? sus derechos, también te lo están quitando a ti. Cuando dicen que no hay dinero para, bueno, no hay dinero para atender a todos los migrantes refugiados que llegan, esa misma lógica la utilizan para decir, no, tampoco hay dinero para aumentarte el sueldo a ti o tampoco hay dinero para sanidad, para educación. Entonces, yo creo que ¿no? Como el discurso de fondo que tenemos que tratar, ¿no? de tener es cómo hacer ver que, que eso, que la extrema derecha es una amenaza global para toda la clase trabajadora. ¿Quieres hacerlo tú? Hazlo tú si quieres. Va a pasar ese... Es que me gustaría un poco hablar enlazando lo que han hablado los compañeros y es imposible que yo no hable desde mi punto de referencia que es Brasil, ¿no? Brasil es el punto donde yo aprendí sobre todas las nuances de mi vida. Y Brasil es un calderón también de sabiduría, de trascendencia. Es un país que tiene el tamaño de un continente y yo creo que tiene mucho que enseñar también cuando hablamos de opresiones y sistemas como este. Hay un podcast muy interesante que es producido por el Canal Preto, por un historiador que se llama Tiago, y el podcast se llama Apartheid Tropical. ¿Lo conoces? De Historia Preta, exactamente. Y está súper interesante porque cuando se habla de apartheid, pues no solamente se recuerda de África del Sur o mínimamente una parte de Estados Unidos, y la verdad no es esta, no estamos mundialmente viviendo un apartheid. O sea, Barcelona ahora mismo, si vamos a pensar de una manera crítica, hay un apartheid, hay quien puede, quien no puede, quien accesa, quien no accesa. Y yo creo que eso es una problemática social, ¿no? Y infelizmente nosotros vemos como una problemática, pero la derecha ve como lo normal. Lo normal es lo que es caótico para nosotros, para ellos es un sistema normal, porque creo que es un sistema que ellos vienen trabajando a lo largo de los años para que así sea. Y cuando pienso en Brasil, pues si pensamos en las políticas de Brasil pós-esclavitud, no había políticas pensadas para personas negras ni indígenas. Y tuvo que haber mucha batalla, mucho movimiento, muchas revoltas para que estos derechos fueran concedidos de alguna manera y seguimos luchando, aunque hemos avanzado mucho, aún hay mucho que luchar. Y cuando hablamos de concientización, de más espacios y todo eso,
Y cuando pensamos en la clase obrera, en las personas que no tienen a lo mejor un nivel superior de educación para poder llegar a entender muchas nuances, tenemos que pensar también la premisa de que quien tiene hambre no tiene tiempo para pensar en una política colectiva, porque esta persona a lo mejor solo quiere hacer la manutención de su trabajo precario porque es lo que le posibilita pagar su alquiler y dar la comida a sus hijos. Y es una problemática también que lo vivemos. Y Brasil nació desde la escasez porque Brasil nació desde la colonización. Y yo creo que una de las cosas que fue muy trascendente en Brasil fue la cultura. Entonces, por eso que ahora hablo del activismo. La idea de enseñar a través de la cultura para personas que quizás eh, no estén tan preparadas o disponibles para leer un libro, para leer una tesis, para escuchar una ponencia, porque para ellos a lo mejor huye de su naturalidad, huye de su dinámica, y es muy legítimo porque yo creo que hay muchas maneras de aprender. Y cuando hablamos de la cultura, cuando yo hablo de la cultura, es de verdad esta contracultura de pensar que los saberes solamente estarán en espacios de lectura, en espacios de charla, a lo mejor en espacios de movimentación cultural sea un espacio interesante para poder acercar a estas personas. Jornadas culturales donde entre medio de esta jornada se pueda ir poco a poco elucidando e invitando a estas personas para decir, esto también estamos hablando de ti, eso hace parte también de tu historia, de tu lucha. Yo no sé, yo en Brasil he visto de esta manera, yo vengo de una familia precaria y la parte cultural que hemos vivido en los movimientos negros y ahí me he educado de una manera política y era parte de la cultura, o sea, eran con desde talleres de peinados hasta concurso de mejor maquillaje o mejor poesía o mejor reflexión. Yo creo que la cultura es algo que puede llegar a atrapar muchas personas de varios ámbitos y campos, atrapar familias enteras. Y yo creo que es una de las cosas también que tenemos que pensar desde esta perspectiva de mirar al sur global y entender cómo fueron los movimientos de ahí, de lucha y de resistencia, porque no todas las personas tienen disponibilidad ahora mismo para pensar en cosas más allá del alquiler que tengo que pagar, mi documento que va a restringir lo que tengo que hacer este alquiler o cosas mucho más urgentes. Entonces, no sé, yo siempre aposto como la cultura como una manera de pedagogía, una pedagogía que mueve también con el cuerpo y a través del cuerpo llegar a la mente. Nada, era solo esto que quería. Si puedo añadir un poco a lo que ha dicho Dai, aquí en el boletín nuestro, el boletín de Mars 21, solemos tener también pequeños apartados sobre cultura porque entendemos que la cultura es una forma, sobre todo la cultura popular, no la cultura de libros muy sesudos, de aquellos de grandes autores que se supone que tienes que tener una gran preparación para hacer, sino la cultura más popular es una forma de llegar al pueblo llano, al final, a las masas trabajadoras, que es a lo que queremos llegar una como organización de izquierdas y sobre todo también es la razón por la cual la derecha está tan empeñada en las famosas guerras culturales, en de esta queja tan recurrente que tienen, ay Dios mío, que en las películas ahora solo salen gays y antes o mujeres fuertes y antes no pasaba y ay Dios mío. Hombre, estas expresiones culturales se sienten amenazados por ellas, sobre todo las expresiones de la cultura popular. Entonces creo que este es una forma de llegar a la gente que quizá con sesudos análisis no llegamos. No sé si habrá alguna palabra más online o aquí en la sala, alguien más. No sé si quería. Pregunta a Mariana si quiere hablar, si no lo leemos aquí. Sí, Marian, si quieres comentar.
No, lo leo, que no, es algo que no puede hablar porque ha escrito un comentario. Mariana, que compa que estuvo aquí ayer, dice, es importante señalar la ley de extranjería como arquitectura jurídica del apartheid contemporáneo en España, clasificando la ciudadanía como ciudadanos de primera y de segunda con y sin derechos. Um, Solo hice ese comentario cuando ha empezado DAI. Y yo quería decir algunas cosas, si no hay nadie más, pues os animo a pedir palabra y online también. Dos o tres cosas. Primero, un debate de siempre sobre cómo se relaciona la cuestión de clase y las opresiones, que es una cuestión muy importante, represiones, específicamente racismo en este caso. Y esta mañana hicimos un taller sobre el marxismo y la dialéctica, y creo que ver cómo se conectan, que no es lo mismo, porque están relacionados. Y las cifras de votos a Trump, de gente trabajadora, son preocupantes, pero creo que reflejan las ideas en las cabezas de las personas, el peso de las ideas reaccionarias y racistas. Otra cuestión es cuáles son los intereses reales de la gente trabajadora. Y creo que en esta línea iban Dani y Víctor. Entonces, un reto de la izquierda es cómo superar este abismo entre lo que son los intereses reales de la clase trabajadora, tanto hombres como mujeres, como blancos, como gente racializada, y las ideas dominantes actuales. Y aquí es complicado porque en alguna época la gente puede pensar, bueno, todos los dirigentes políticos son blancos y por eso son racistas. Pero, por ejemplo, últimamente, bueno, tenemos el dirigente de Vox en Cataluña, que es fascista, básicamente, y negro. En Gran Bretaña acaban de anunciar medidas terribles contra la gente que busca asilo, de una ministra de Interior laborista y negra, racializada, pero totalmente racista. El gobierno anterior conservador, con un primer ministro racializado, una ministra de Interior racializada y también medidas terriblemente racistas. Entonces, lo que siempre decíamos, que el racismo no es una cuestión de una persona con ideas malas y que es una persona blanca, sino es una cuestión estructural y hay que combatir la estructura. Y aquí creo que insistir en que aunque mucha gente trabajadora tenga ideas racistas y machistas y homófobas y aún más transfobas, el interés colectivo de la clase trabajadora es otro. Estas ideas de opresión reflejan el interés de la clase dirigente. Y creo que este argumento es importante para los movimientos contra la opresión. Porque si decimos, tú eres racista porque eres blanco y te beneficia, pues ¿cómo vamos a derrotarlo? Si no, tú, aunque seas blanco, y aquí lo que decía, aunque seas blanco, al final el racismo nos divide, nos debilita. Si pueden tratar aún peor a tu vecino porque es racializado, pues mañana te harán lo mismo a ti. Y último punto, lo que decía la DAI sobre aprender del sur global, unidad contra el fascismo y racismo en Cataluña, que aparte publicitaria, que empezamos gente de nuestro grupo en 2010 y celebramos recientemente su 15 aniversario. Formamos parte de una red global, World Against Racism and Fascism, que es muy internacional y global, pero se habla inglés, pero es una red de movimientos antirracistas y antifascistas que empezó en Europa, pero ahora hay grupos de Sudáfrica, de Túnez, hay gente de Brasil, gente de Argentina. Tristemente, por el momento no son movimientos unitarios de estos países integrados, pero de Sudáfrica y de Túnez. Sí, en Sudáfrica, y acabo con esto, que es otro ejemplo de la complejidad, hay grupos vigilantes de extrema derecha que están atacando viviendas precarias de gente inmigrada de Mozambique, de Nigeria y tal, culpando a los migrantes del comercio de drogas, hasta llegan a asesinar a gente. Y estos grupos vigilantes, Sudáfrica, por los surafricanos, son personas negras. Porque el racismo es un problema estructural, no es un problema de tal color, porque yo creo que raza es una cuestión arbitraria. Entonces, había en Gran Bretaña racismo de ingleses contra irlandeses hace un siglo y medio, racismo contra gente judía,
Ahora islamofobia no siempre son racializadas. A veces, bueno, y en Sudáfrica ahora es gente sudafricana de extrema derecha que ataca a personas de Mozambique o de Zimbabue. No es una locura, pues también es una locura cuando fascistas señalan a la persona racializada aquí. No hay ninguna lógica ni en un caso ni en el otro. Juan. Sí, no, yo quería comentar solamente una cosa. Yo creo que es un problema generalizado porque pasa lo mismo con el movimiento LGTB ahora mismo. Si lo piensas, por ejemplo, la presidenta de Alternativa por Alemania es lesbiana. Todos los grupos de asesores de Marine Le Pen son todos gays. El grupo de guardaespaldas y protección de Marine Le Pen son judíos. En Austria los dirigentes del partido de extrema derecha son gays. O sea que yo creo que la extrema derecha sabe jugar la baza en este caso la baza con los gays ha sido el tema de la islamofobia. Y decir, bueno, es que si como vengan los musulmanes, os van a cortar la cabeza, a las mujeres poner el velo, etcétera, etcétera. Yo creo que contra eso el problema que hay es que la izquierda no se mueve ya en los barrios, ¿verdad? Lo vemos un poco, pues, de hecho, Oscar, un compañero, ha escrito un artículo sobre el tinte obrero que está intentando dar ahora mismo Vox a sus campañas. Aquí en Madrid ha hecho mítines en Fuenlabrada, en Alcorcón, en Alcobendas, ha llenado, lleno de gente joven, casi todos hombres, y entonces, frente a eso, la izquierda pues se sigue centrada un poco en la online, en las redes, etcétera, etcétera, y no baja a los barrios a trabajar el tema. Otra cuestión que quería comentar era, me parece estupendo lo que ha comentado la compañera brasileña, que yo creo que la izquierda a nivel cultural ha sido, digamos, la gran derrota de la izquierda ha sido a nivel cultural, que ahí el sistema nos ha, digamos, dado un golpe casi mortal, porque de hecho consigue asimilar absolutamente todo. Una prueba de ello es, por ejemplo, que tiene más influencia Taylor Swift para que la gente vote a los demócratas que puede tener una campaña de los mismos demócratas en este sentido. Entonces yo creo que a nivel cultural es un momento, digamos, es el momento de que tomemos en cuenta la necesidad de dar a la cultura y en los aspectos culturales mucha más importancia de la que se le ha dado. Se le ha dado mucha importancia a los aspectos teóricos, de si Marx decía esto, Marx decía lo otro, y se ha dejado de lado un poco el tema cultural. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Vale. Qué bien que se haya abierto el debate que he pedido. Muchas gracias. Y todo ha empezado porque Víctor, que también ha pedido para hablar, eh, ha hecho una ponencia sobre por qué salimos de Obama, ¿no? El primer presidente afrodescendiente y tal, y entramos en Trump. Y por ahí he pedido para abrir el debate explicando el perfil de votantes de Donald Trump en las primeras elecciones. Dicho eso, yo discrepo un poco de lo que ha dicho el compañero David. Em, Estoy de acuerdo con todo, pero discrepo en que sí el color de la piel, aunque yo sea blanca, el color de la piel es definitivo. Es decir, es un antes y un después. O sea, yo creo que incluso para la gente blanca de Brasil, no digo la mayoría, pero para una enorme parte de la gente blanca de Brasil, decir que el problema de Brasil es un problema solo social y no racial, yo creo que esto ahora mismo en Brasil no lo compramos. Pero entiendo lo que quieres decir, lo que has dicho. O sea, el tema, porque si no es así, si no es realmente el color de la piel, desde 1500, que es cuando realmente el color de la piel se empezó a tratar como una mercancía, como tú eres menos que yo, desde las grandes colonizaciones, eh, ¿cómo es que hoy, cómo podemos decir que es solo un problema, ¿no? Social, de clase, de la clase trabajadora, de todo eso? Ceñiéndonos, no me sale esta palabra, de ese verbo, ceñiéndonos a los datos y a las estadísticas. DAI ha empezado hablando de que ayer y hoy
en Brasil estamos haciendo grandes movilizaciones contra los feminicidios en Brasil. Los feminicidios en Brasil, solo este año el 68% de feminicidios son de mujeres negras. O sea, todos, absolutamente todas las estadísticas que hay en Brasil, en España igual, y en España no mucho porque no se hace lo que se hace en Brasil. El censo en España no se hace y no se pone el color de la piel. En Brasil tenemos 5 tipos de censo para 5 tipos de racialidad en Brasil. Entonces ahí en Brasil sí podemos decir las mujeres blancas, esto, las mujeres que en Brasil se dice amarillas, esto, las mujeres negras, esto, las mujeres pardas, esto, las mujeres indígenas, esto. Entonces, me gustaría continuar este debate. Estoy haciendo aquí de abogada, ¿no? Continuar este debate porque hago hincapié también en el color de la piel, en esta racialidad. Y acabo diciendo que, bueno, es una cuestión de racialidad. Yo soy blanca, pero ¿por qué yo no soy racializada? ¿No? Muchas veces una persona que aquí es racializada, en Brasil no es racializada, ¿no? O sea, es una cuestión de racialidad. El negro, la persona negra es la persona negra. Yo, según mi humilde punto de vista, sí, el color de la piel es un punto crucial. No sé cuánto tiempo más vamos a seguir, si lo llamamos ahora o si... El asunto que Víctor si quiere hablar ahora. Víctor, que había levantado la palabra, si quieres intervenir. Sí, yo no estoy diciendo que el color de la piel no es importante. Mira, yo soy mexicano aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos. A mí me para la policía por ninguna razón, ¿entiendes? Yo estoy organizando en un movimiento de puros latinos. Muchos que están orgullosos de ser latinos y que hemos estado luchando en años contra el racismo. Yo empecé el movimiento de mi activismo en ideas del chicanismo y liberación, pero me di cuenta bien rápidamente que no es, sí, el color de la piel, el racismo y la lucha contra el racismo es muy importante, pero si no habla de los problemas económicos, no va a ganar. Punto. Así es lo que dijeron los afroamericanos en los 60. No es solo de luchar para sentarte en el counter, ahí, cuando no se podían comer en los mismos lugares que los blancos. No solo de sentarte ahí, sino es de sentarte ahí y también poder comer porque tienes el dinero para comer. Y eso es lo que está pasando aquí porque, ok, vamos a hablar de George Floyd, ok. El movimiento de George Floyd, porque lo mató la policía, era gigante. Era la razón por qué Trump perdió la elección en 2020 contra Biden. Biden dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a cambiar nada. Pero lo que pasó es que George Floyd era un movimiento gigante, más grande de lo que tenemos ahorita, solo en base de racismo. Pero ¿qué pasó? Se empezó a agrandar a una lucha económica, porque los jugadores de la NBA decidieron hacer una huelga durante las finales del básquetbol. Y eso iba a ser la primera vez que he visto por mucho tiempo donde una lucha así empezó racismo, empezó a ver y usar hablar de sistemas económicos y también hablar y usar herramientas económicas para seguir la lucha. Y Obama tuvo que hablar con el líder del NBA para pararlos y decirles, hey, no hagan esto, no hagan la huelga. Iba a ser una gran cosa el movimiento. ¿Y sabes qué? Lo pararon. Y eso es porque ganaron los demócratas en 2020, porque los ricos se dieron cuenta que con Trump no tenían estabilidad y los demócratas podían controlar los movimientos.
Y esta es la cosa que está pasando aquí en los Estados Unidos, porque estoy hablando así, porque los demócratas son los que van a hablar de racismo, van a decir bonitas cosas de racismo. Se pusieron sus cosas así, y se hincaron y tomaron las fotos. Pero también al mismo tiempo la gente se cae, por eso nos caímos por eso en 2008 con Obama. Y la realidad, porque en realidad lo que está pasando es de que vivimos en un sistema económico que está atacando a todos y están usando racismo para justificar ciertas cosas. Y si no también hablamos de las cosas económicas, es una gran debilidad para nuestro movimiento y es una cosa que no nos va a ayudar a ganar. Y no es de que, el racismo más importante que clase y sistemas económicos, es los dos. Y cómo jugamos y cómo vivimos en ese sistema con los dos, porque al mismo tiempo, muchos de los de la migra, muchos de los ICE que están atacando a nuestra comunidad son latinos también. Sí, Trump ganó con los latinos. Ganó puntos con los latinos y los afroamericanos, particularmente con latinos de Venezuela y de Cuba, diciéndole, porque tu país es socialista y lo que sea, ya sabes, tiene sus... Pero al mismo tiempo, él atacó a los cubanos y venezolanos. Y hay muchos que votaron por Trump que han sido deportados. y eso es lo que pasa aquí también con muchos inmigrantes mexicanos que vienen aquí. Muchos son indocumentados, ya que agarran sus documentos, ya que tienen una vida aquí, ya empiezan y dicen, ¿sabes qué? También los mexicanos que vienen aquí ilegalmente. Hay muchos que vienen aquí que vienen aquí con visas y dicen, yo vine aquí legalmente, pero los ilegales son el problema, que lo que sea, que bla, 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 bla. Y es un tema de clase, porque cuando hablamos de derechos inmigrantes, ellos atacan a los latinos, pero inmigrantes representan a todos, hasta blancos. Entonces, esa es la importancia del movimiento de derechos inmigrantes, porque en fin, sí, la mayoría son de Latinoamérica, pero al mismo tiempo porque representa a muchos, el poder del movimiento es en que se representen todos. Entonces, cuando atacan a barrios haitianos en Nueva York, ellos también salieron. Y me da mucho orgullo porque salieron y hasta a patadas sacaron a eso. Y eso nos va a hacer fuerte en nuestro movimiento, porque si el movimiento de derechos de inmigrantes, que es mayormente latino, puede unirse al movimiento de derechos de afroamericanos, se puede hacer un gran movimiento que este gobierno no puede parar, pero se va a organizar en sistema de que los dos tenemos racismo, pero también los dos nos están diciendo, y le dicen a muchos afroamericanos, que la razón que tú eres pobre es por los latinos, que te están robando tu trabajo, que en realidad viven en los mismos barrios aquí, pero ellos son el problema y no tú. Y esa es una cosa que vamos a unirnos, no solo en el sistema de ir contra el racismo, pero también en el sistema económico, porque los dos estamos fregados. ¿Tenemos alguna palabra más en la sala? Comentario súper corto para volver a la cuestión racial de que hablaba Dai, que a veces es una cuestión un poco marginalizada, que conecta directamente la cuestión racial con el capitalismo y la cuestión de clase, que es la tierra, de que habla este podcast, ¿no? De cómo las personas, después del final de la esclavitud en Brasil, que se quedaron sin tierra, que se hincharon, ¿no? de donde estaban, que sin reparaciones, y que hasta, bueno, y ahí crearon esta ley de vagabundaje, no sé cómo decir el español. Sí, como que la gente no podía estar por la calle sin trabajo, ¿no? Sí, bueno, acababan en el cárcel y ahí hay muchas historias de eso en el podcast. Pero me parece que la cuestión de la tierra, aunque puede que en Europa no sea tan visible, pero en países de Latinoamérica es esencial, ¿no? Y por eso la importancia de movimientos como MST y otros que
entiende el rol central que tiene la tierra y el derecho a la tierra en las estructuras capitalistas de hoy y también las relaciones de dependencia, ¿no?, entre los países. Entonces, me parece que esa es una conexión muy clara, ¿no?, de la cuestión racial y las cuestiones de clase y del capitalismo. Para mí, bueno, que estoy un poco involucrada con la ecología. Pues también repito, si nadie más quiere hablar, vuelvo a animar a la gente online a levantar la mano virtual. Am, pues volviendo al tema, que clarísimamente hay que combatir el racismo. Aquí no hay debate, espero. Aquí en esta sala no hay debate. La cuestión es cómo, o una cuestión es cómo, y como yo veo aquí, el debate sí, que no basta para combatir racismo, que el racismo es malo, es injusto, pero sí se liga, conecta con la cuestión social, económica, entonces es un arma para combatir el racismo, junto con la denuncia directa, señala el fascismo. Um, el problema en ciertos sectores de la izquierda es que hay que hablar de cuestiones sociales de clase, entonces olvidemos de las opresiones. Y no estoy diciendo esto, pero es cómo combinamos los elementos sin olvidar ni un aspecto ni el otro. Segunda cuestión, que el racismo obviamente existe, pero que toma diferentes formas en diferentes momentos en diferentes países. Entonces, habéis hablado de Brasil, que no conozco tanto, he estado de visita de vacaciones, pero no conozco. Pero en el Estado español, por ejemplo, unas formas más virulentas de racismo es contra la gente gitana. Y yo soy incapaz de ver la diferencia entre una persona gitana, una persona no gitana, una persona no gitana. No sé, ¿se me oye online todavía? Sí, sí, bien. Es solo el altavoz. Bueno, entonces sigo hablando, que me oyen online. Yo soy incapaz todavía de ver la diferencia entre una persona gitana, una persona andaluza no gitana y una persona magrebí. Porque no es una cuestión de color de la piel en este caso, es una cuestión cultural de otros aspectos que para las personas enteradas, esta persona es gitana, bla, 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 igual te roba. Lo que decía antes, hace un siglo y medio, la forma más virulenta del racismo en Gran Bretaña era contra gente irlandesa que no tenía el color de piel de diferentes colores. Pero aún así, hay dibujos racistas de la época mostrando a la persona irlandesa como un mono, bárbaro, todas estas cosas. O sea que los mitos racistas no se basan solo en el color de la piel. En muchos casos sí, pero en otros casos no. Y el caso, yo lo llamo racismo, la gente en Sudáfrica lo llaman xenofobia. Pero si dices, este grupo de migrantes de tal país nos roban, todos nuestros trabajos, traen la droga y son migrantes y hay que echarlos, pues ver la diferencia entre esto y racismo me cuesta porque tampoco veo raza como un hecho biológico comprobado. Raza es un producto social de racismo. Entonces, el término racializado, una persona racializada, es porque el racismo ha convertido a esta persona en otra. Pero no es un factor de esta persona. Esta persona no es otra, es una persona más. Es el racismo social que convierte a esta persona en otra. Esta otra puede ser persona judía, irlandesa, gitana, musulmana, tenga o no color de piel diferente u otros rasgos. Obviamente, para racismo es mucho más fácil señalar a una persona afrodescendiente que una persona blanca. El racismo es diferente, pero creo que el racismo puede tomar estas formas. No es una cosa esencialista que tenemos el debate con ciertos sectores del feminismo. Estas mujeres no son mujeres de verdad. Entonces, no sufren machismo de verdad. Pues si las matan, han sufrido machismo de verdad. Hayan nacido como hayan nacido. Bueno, solo quería decir esto. Siento, una cosa más, cultura.
sumando a lo que decía Dai y Xuan, el Grupo Hermano de Unidad contra el Fascismo en Gran Bretaña acaban de lanzar con mucho éxito una iniciativa para su Mani internacional, Mani del 28 de marzo del año que viene. Y han lanzado con 50 entidades, incluyendo Movimiento por Palestina, Amnistía Internacional, diferentes ONGs, están publicando con mogollón de artistas súper famosas que yo no conozco, pero están allá en sus fotos. Entonces, para movilizar la Mani ya de marzo, están sacando, bueno, NICAP, que algunos conocen, que los han juzgado por apoyar Palestina, de Irlanda, y mogollón de artistas así, como un instrumento, un aliado, digamos, para movilizar a la gente. Y esto viene de una historia en Gran Bretaña, Rock Against Racism en los años 70, Love Music Hate Racism más recientemente. Es una línea de trabajo que debíamos intentar trabajar más aquí. Intentamos con el concierto de UCFR hace unos meses, que estuvo bien, pero faltaba gente. Es algo que debemos reforzar. Y gracias a los ponentes. Última palabra. Sí, es una palabra muy pequeñita que quizás ya sea una sugerencia para las próximas jornadas. Abrazando lo que han dicho mis compañeras brasileñas y totalmente comprensible como estoy de acuerdo que el racismo él tiene bastante nuances y en cada territorio pues se vive y se ve desde una perspectiva distinta. Brasil, como tenemos la mayor parte de la población negra, hemos sido obligados a mirar de una manera mucho más destemida y corajosa a este tema. Yo lo que les invito es que podamos en algún momento traer de Brasil la reflexión y hablar sobre racismos, que fue lo que has dicho tú, estoy totalmente de acuerdo, pero mirando para mis compañeras, que podamos hablar de la política antinegro, porque son dos cosas, racismo y política antinegro, porque cuando pensamos en la política antinegro, miramos que todas las otras personas no blancas son capaces de oprimir cuerpos negros en el mundo. Yo creo que si a partir de una reflexión como esta, creo que esta idea que hablaste del territorio, de todo eso, se podría entender un poco más, porque el racismo sí, pero también hay una política antinegro que hay que hablar porque esto también envuelve todo el mundo. Solo esto, para las próximas jornadas. Continuará. Sí. Voy a comentar una... No sé si se nos escucha en la sala con el micro. Aquí, ahora volvemos a tener, no sé si se nos escucha online. ¿Alguna palabra tenemos online allá? Solo quería comentar una cosa. Muy bien. En relación a lo que comentó la compañera, el tema de la tierra, yo creo que es un tema muy interesante. Yo estoy en una organización desde los 15 años, en una organización de agricultores, aunque no soy agricultor, de Galicia, que pertenece a Vía Campesina, y uno de los grandes debates que se están planteando es sobre la base de un libro que escribió Michel Lobby, que es un dirigente del sector de la Cuarta Internacional, titulado Patria o Tierra, el debate sobre si se debe plantear, digamos, la lucha por la patria o la lucha, digamos, desde el punto de vista ecológico, y eso es la lucha por la tierra. Bien, ¿tenemos alguna intervención más aquí en la sala? No sé. Yo, bueno, sobre el tema que se ha comentado sobre las personas negras, me recuerdo bastante una anécdota que es del actor Will Smith. El actor Will Smith, ahora todos lo conocemos, ¿no? Gran estrella de Hollywood, tipo guapo, buen actor, etcétera. Tiene sus problemas. Bueno, el numerito que hizo en los Oscars no fue su mejor actuación, la verdad. Pero hay una anécdota que él solía contar bastante, que es que cuando él no fue un actor famoso toda su vida. Y que cuando comenzó a actuar era, bueno, un actor
trabajaba en series típicas series para adolescentes. Yo me acuerdo la primera que se vio aquí en el Estado español era El Príncipe de Bel-Air, donde hacía de un chico de barrio que se iba a vivir con sus parientes ricos y todos los problemas del chico de barrio contra chicos ricos. Bueno, pues se ve que cuando este hombre empezó a hacer esta serie, empezó a ganar dinero, el tema, bueno, se compró, que hace un chico joven que empieza a ganar dinero, pues compra un coche bueno. Y claro, una de las anécdotas que contaba este hombre es que, claro, iba conduciendo su coche, él todavía no era un actor famoso que lo conociera todo el mundo, lo conocía la gente joven, pero los policías blancos mayores pues no lo conocían. Entonces iba hombre negro conduciendo coche caro, narco. Y siempre le paraba la policía. Entonces, sí, hay el racismo como tal, como sistema de opresión puramente por la apariencia física, existe. Pero eso tampoco nos ha de hacer olvidar que el componente de clase también existe. O sea, ahora a Will Smith ningún policía le pararía pensando que es un narco, porque ahora es famoso. En 5 minutos, pero serán 3, entonces quería hacer Víctor quería decir un último apunte, porque tiene que marchar. Sí, me tengo que ir. Una anécdota bien muy chistosa es de que la mayoría de los que patrullan en el Home Depot, aquí en Cypress Park, que es una comunidad latina, son blancos. Y ellos están defendiendo a los jornaleros ahí. Entonces tenemos una situación donde vienen latinos de la migra a atacar latinos y los que los defienden son todos blancos. Y es importante porque especialmente en el movimiento de derechos de inmigrantes, atacan a un grupo de gente, los latinos, para tratar de limitar, porque racismo es siempre para dividir. Estas políticas contra cada persona son para dividir. Y lo que es muy importante es la gente cuando está atacada y le dicen, te están atacando porque eres latino, negro, asiático, lo que sea, van a agarrar esa identidad como una forma de luchar. Y eso es muy, muy importante. Es increíblemente importante. Y eso es una cosa que necesitamos hablar de cuando la gente se está organizando, estamos luchando porque somos esta identidad, apoyarlo 100%. Tú estás luchando porque has sido atacado por ser mujer, 100% apoyar. Pero entender que también esas identidades son usadas para dividir nuestro movimiento. Y algunas veces son progresistas, como, hey, tú eres como en George Floyd, pero algunas veces, como en los derechos de inmigrantes, si el movimiento solo es de latinos luchando, no va a ser tan poderoso, porque están atacando a haitianos, atacaron a los coreanos que los deportaron, y te das cuenta que, no solo de mi identidad, es de la identidad de otros, pero también nosotros estamos atados porque estamos luchando por inmigrantes que son en la clase de esta situación que estamos, una de las clases más bajas, que son más afectadas por los costos y todo. Entonces es importante no solo apoyar estos movimientos, pero también ayudarles a enriquecer y también a enforzar esos movimientos. Y especialmente aquí en derechos de inmigrantes, porque realmente, y eso es una cosa que para mí era cuando dijeron el color de la piel es definitivo. Sí, biológicamente existe. Alguien es blanco, alguien es negro, alguien es latino, lo que sea. Especialmente con latinos, no somos una raza, porque somos muchas razas. Pero la realidad para mí es, y especialmente yo no sé cómo es en Brasil, pero yo sé cómo los españoles trajeron su racismo aquí, que era una gradación. Mientras más blanco eres, más rico, y mientras más de color indígena o negra eres, más pobre. Esas son reglas que hicieron ellos. No son definitivas. Los hicieron porque era lo que se beneficiaba para poner
robar nuestras tierras y robar nuestro oro y robar todo. Y eso es lo que es, son reglas sociales que son muy importantes, como el dinero. El dinero es una regla social y es muy importante, pero al mismo tiempo son reglas de un movimiento político donde nosotros podemos aceptarlo o no. Porque, en fin, eso es cuando estás en un movimiento antirracista, es de decir, sí, el racismo nos afecta ahorita, pero se puede cambiar, no es definitivo. Solo porque soy de este color de la piel no me deben de tratar diferente. Podemos cambiar esas reglas. Va a ser a fuerza, va a ser con luchas, pero en realidad no es definitivo. Yo no definitivamente pienso que soy menos de alguien por el color de la piel, o mejor que alguien porque mi piel no está tan oscura. Y que estas reglas, y en realidad es un movimiento político, siempre ha sido un movimiento político para el beneficio de algunos ricos que sean españoles o mexicanos ahora, porque también eso en México ha sido una cosa también, pero se pueden cambiar. Y los que lo van a cambiar son la gente como nosotros, que son afectadas negativamente por estas y con ayuda de todos los demás. Pero también estas reglas están hechas para sostener un sistema económico. Y tenemos que hablar de esas cosas económicas, porque en realidad, si gente se da cuenta que nosotros no somos la razón por sus problemas, sino solo somos la solución. Inmigrantes son la solución de los Estados Unidos. Inmigrantes, cuando luchamos podemos ganar, tenemos el lugar más importante en la economía porque la podemos parar y lo hemos hecho antes. Pero también nosotros necesitamos ayuda de los afroamericanos, necesitamos unirnos con ellos, porque es como estaban hablando, cuando mataron a George Floyd, el país paró por meses. Sí, pero no que paró, pero había tantas protestas por meses. Eso es una fuerza grande. Pero también cuando están matando inmigrantes, que han matado inmigrantes aquí, también no dicen nada. Claro, porque, y no les culpo porque no es su gente. Pero tenemos que pasar de eso, porque tanto como los latinos deben de salir a las calles cuando les atacan a un afroamericano por la policía, nos gustaría ver ese tipo de solidaridad. Y ese tipo de solidaridad es no solo de, como estaba diciendo, de que los dos estamos luchando contra el racismo, pero los dos estamos en un sistema donde es beneficial para los dos luchar, porque los dos nos ponen en las pobrezas, nos ponen en los lugares peores, nos dan los peores trabajos. Y eso es otro tipo de solidaridad, que no es o raza o clase, sino es los dos. Es como nosotros nos damos cuenta que no hay nada de diferencia entre los blancos pobres y los afroamericanos, los asiáticos y todo. Y eso está pasando de poco en poco aquí en los Estados Unidos, se ve, especialmente cuando se ven todos estos ataques. Pero como organizadores siempre tenemos que tener esas dos cosas en nuestra mente, cómo luchamos por los dos al mismo tiempo, pero también aquí, como estoy diciendo, cuando gente no está hablando de la cosa económica y de cómo inmigrantes pueden luchar y ganar en esos temas, es cuando creo que para mí es una debilidad en el movimiento. Y para eso tenemos gente como nosotros, que pueden atar esas dos cosas, que hemos educado en todas esas cosas, para tratar de reforzar nuestro movimiento para la lucha que tenemos. Solo un detalle, cuando Víctor hablaba de patrullas vecinales, aquí se piensa en la extrema derecha, allá está hablando de las patrullas contra los paramilitares anti-inmigrantes. Bueno, sí, todo el mundo muy bien. ¿Tenemos alguna palabra más aquí en la sala? ¿Alguna contribución al debate? No sé, bueno. Bueno, de momento, si alguien tiene alguna palabra, de momento recordar algunas pequeñas cosas. Tenemos aquí nuestro boletín donde, entre otros temas, hablamos del problema del racismo y de cómo combatirlo.
También tenemos aquí este libro, El antifascismo del 99%, del compañero David Carvala, también para completar más sobre este tema. Bueno, esta colección de artículos del libro es Migraciones, o sea, este es en catalán. Mm, También sobre el tema. También tenemos una colección de folletos allá al fondo, folletos sobre distintos temas en el que entre ellos también lo que sería el racismo en sí mismo. Eh, ¿Alguna contribución? Alcanza más. Pero este funciona. Vale, gracias. No, es que estamos recibiendo mensajes desde el grupo de de las brasileñas contra el fascismo y el racismo. Básicamente, me gustaría decir que es también lo que siempre decimos. De hecho, Dai tiene un curso que lleva tiempo también explicando eso. Yo no puedo sufrir racismo porque soy blanca. Puedo sufrir discriminación, prejuicios, xenofobia. Yo creo que es importante, creemos algunas, que es importante dejar esto muy, ¿no?, recalcado porque las personas no negras no sufrimos racismo. Y esto, bueno, no lo digo solo yo, o sea, esto lo dice tanto la academia como movimientos sociales, como la propia gente negra. Es esto, o sea, la gente no negra sufre discriminación, prejuicios, xenofobia, opresiones de todos tipos, pero racismo, las personas negras. Digo esto porque el debate que hemos tenido aquí también viene del grupo de las mujeres brasileñas contra el fascismo y el racismo, puede derivar en otros tipos de debates que no viene al caso ahora, que no es el tema de concreto de la charla hoy de debate, pero y agradezco a Dai, a Víctor, a Paco, a todo el mundo que ha hablado porque han enriquecido mucho el debate de esta noche. Muchas gracias. Sí, sí, bueno, pues podemos hacer una ronda final, ¿no? Quizás, bueno, interesante el debate, algunos puntos de vista. No sé, quizá esta última afirmación de María daría para todo un debate sobre el término de la palabra racismo, cuando es más o menos correcto utilizarlo. Yo creo que entendemos ahora la palabra racismo como opresión basada en la percepción de pertenencia a una etnia diferente a la de la persona que ejerce esa opresión, siendo lo que queramos entender por etnia, que también es un tema que quedaría para miles de debates. En fin. Quizá lo que nos queda un poco más claro de toda esta charla que hemos tenido es que la necesidad de confrontar el racismo, la discriminación es desde nuestra perspectiva en las luchas diarias, en las luchas defendiendo a nuestros vecinos, como nos han comentado desde Estados Unidos, plantando cara a las redadas racistas. Denunciándole los discursos de la extrema derecha entre nosotros e intentando desmontar la falacia del concepto de raza y del concepto de que los seres humanos somos diferentes por tener un color o distinto, más o menos claro, más o menos oscuro, un acento más o menos de un idioma o de otro. Y sobre todo que quien se beneficia de que los pobres blancos estemos peleando contra los pobres negros, pues al final siempre son los ricos y los ricos son del color del dinero. Entonces, quizás es lo que quería que nos quedara un poco claro, ¿no? Que en el fondo de todas las opresiones siempre está el sistema capitalista, pero no por ello las opresiones derivadas pues, del género o del color de la piel dejan de existir. Es un poco el pequeño detalle de que querría yo recalcar, sí. Sí,
Se ha dicho, Mariana ha escrito en el chat aquí, sí, pero... un momento. Sí, un comentario más largo. Sí, pero si hablamos de etnia diferente, podemos abrir posibilidad para un racismo de arriba a los de abajo y ahí es donde lo veo. Muy como cuando, por ejemplo, en Cataluña se volvieron locos con... Un momento, que no se ve. Bien. Cuando se vuelven locos con lo del Teatro de las Letinas, donde criticaron la exigencia de habla catalán, y pero muchos lo que decían es que era un racismo contra los catalanes. Reconozco la opresión, la catalanofobia, pero no estoy de acuerdo que sea racismo. Es eso. He querido determinar lo del racismo y me gustaría mucho escuchar a Dai en ese sentido. Es que si partimos desde el principio que todo el mundo puede sufrir un racismo, pensáis que los catalanes Aquí no oímos. no sufren racismo por el tema de ser catalanes, aunque no sea una etnia, una raza, quiero dejar claro que he hablado raza en sentido sociológico, ¿eh? Todo, creo que se ha entendido mucho aquí, ¿no? Me gustaría escuchar a Dai en ese sentido. Por favor, Dai. Gracias. Sinceramente, yo creo que si yo empezara a hablar sobre eso, abriríamos un otro tema. Por eso que yo creo que sería súper interesante que quizás en la próxima charla podamos hablar de racismo, política antinegro y blanquitud. Y yo creo que quizás hablando entre estos tres ejes se podría entender un poco y lo que ha dicho Mariana y no caer en esta trampa que es muy peligrosa, que es el racismo reverso. Frase y acabo, que no estoy hablando de racismo anti-blanco, eso es un mito. Estoy diciendo que, son dos frases, que no existe racismo anticatalán, que no hay un grupo oprimido racialmente catalán. Yo creo que islamofobia es racismo, aunque la persona musulmana tenga la piel clara, con lo cual no es solo el color de la piel, es un factor importante, pero digo, yo insisto, por lo que sea, que la islamofobia es un racismo, antisemitismo es un racismo, que no depende centralmente del color de la piel, sino otros factores. Racismo anti-irlandés, yo como una persona crecida en Gran Bretaña, afirmo que lo que pasó a la gente irlandesa es racismo, aunque no tenga el color, la piel más oscura. Entonces, es un elemento muy importante, pero no el único elemento. Pero no existe la idea, el mito de racismo antiblanco. Una persona musulmana no sufre racismo por ser blanca, sino si es musulmana, etcétera. El irlandés, y no hay racismo anticatalán. Hay represión, bla, 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 no es racismo. No, dejémoslo. ¿Tienes voz? Perdón, que estaba apagado el micro. Bueno, quizá el tema de la catalanofobia, tal y como la dicen desde algunos sectores y sobre todo de algunos sectores que van con la bandera de la Creu de Sant Jordi, no es una cosa, pero bueno, daría para todo un debate si se es una minoría lingüística en un país mayoritario donde, en fin, esto sería para otro debate que es bastante más complejo. Quizá no es una cuestión quizá de ponerla al final de una charla, cuando que es un tema que daría para sí. Para sí. En fin, en cualquier caso, el racismo como sistema de opresión que es, al final siempre se cimenta en ideas falsas, en este caso la de que los hombres somos biológicamente, bueno, los seres humanos, hombres, mujeres, los seres humanos somos biológicamente distintos y por eso debemos tener derechos distintos. Y bueno, es que, pues, como por decir, oiga, y es que yo
por ser alto tengo que tener más derechos que una persona que es bajita, no sé, ¿no? Bueno, tienes el derecho de jugar a baloncesto, pero pero es igual de absurdo de decir esto que decir, "Oye, pues que porque yo soy más clarito tengo que tener más derecho que aquí de la compañera". Y digo, bueno, es igual de absurdo, ¿no? Pero por una extraña cuestión, la primera afirmación todo el mundo entiende que es absurda, en cambio la segunda habría gente diciendo, "Ah, pues igual sí que tienes, que es verdad". Entonces hemos de recalcar este absurdo y sobre todo que hay una estructura de opresión a los que nunca no nos va a beneficiar es a los que estamos en la base de la pirámide. O sea, Elon Musk era un inmigrante ilegal, pero sigue siendo el héroe de todos los capitalistas. Bueno, pues cerramos entonces aquí el debate y muchas gracias a todos, sobre todo a las personas que han estado soportándose con paciencia en online. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.